Este podcast es traído hasta usted gracias a tuiglesia.online. Preguntas difíciles acerca de Dios, con Pablo Mora. Hola, mi nombre es Pablo Mora. Bienvenido a Preguntas difíciles acerca de Dios, en donde ninguna pregunta es tonta y toda pregunta será abordada desde una perspectiva teológica, histórica, científica, arqueológica o filosófica. Este es el 7º episodio de la primera temporada. Recuerda que si quieres hacer una pregunta puedes hacerlo enviando un correo electrónico con un video a yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. Es importante que el ambiente donde estés haciendo el video no tenga mucho ruido de fondo. Así tu pregunta podrá ser parte de uno de nuestros próximos episodios. El video debe incluir tu nombre, tu país y ciudad. Ejemplo: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica y mi pregunta es... Si nos escuchas a través de Spotify, que no se te olvide seguirnos. Y si nos estás oyendo por medio de YouTube, recuerda seguirnos, darle clic a la campanita y darle like. No olvides compartir este podcast, puede ser de mucha ayuda para alguien más. Este episodio es patrocinado por los estudios bíblicos en cafetería de tu iglesia. Los estudios bíblicos en cafetería son estudios bíblicos, donde se estudia y analiza la Biblia desde una perspectiva teológica, científica, filosófica e histórica, en donde puedes hacer preguntas cara a cara. Para más información visita estudios.tuiglesia.online. De nuevo, estudios.tuiglesia.online. Ahora sí, hablemos un poco de la pregunta de hoy. Últimamente existe una creencia popular de que todas las religiones adoran al mismo Dios, con diferentes nombres, diferentes maneras de adorarlo. Se dice que todo depende de la cultura y las circunstancias de cada lugar. Claro, si analizamos a profundidad esta postura, vamos a encontrarnos con la idea de que todas las creencias tienen que ser toleradas y que cualquiera que clame tener la verdad absoluta es un arrogante. De lo que se escucha entre los pasillos de iglesias, en salidas de sociedades de jóvenes, conversaciones entre amigos, de aquello que se grita socialmente, es de donde viene la pregunta de hoy. Nuestra pregunta de hoy es: ¿conducen todas las religiones a Dios? En el mundo existen solamente 3 religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y a pesar de ser monoteístas, las 3 demuestran a Dios con diferencias abismales en su carácter y en su naturaleza. Hoy en día se vive un ambiente relativista, debido a nuestra cultura pluralista. No existen verdades absolutas, y aquellos que claman tenerlas son hipotéticamente quemados en la hoguera. Entonces, ¿conducen todas las religiones a Dios? Hoy nuestra pregunta no se puede separar por partes, ya que en sí misma está la esencia de su razón de ser. Esta es una de las preguntas que todos aquellos que hemos pertenecido al cristianismo nos hemos hecho en algún momento, y otros simplemente toman como hecho el no a esta pregunta. Es importante primero entender las 3 religiones monoteístas que declaran que su Dios es el único Dios. Tenemos a los judíos, que claramente, según la Torá, son el pueblo escogido por Dios, y toda persona será bendita a través de ellos. Después, tenemos el Islam, que declara que Alá es el Señor, y toda religión y creencia diferente a la de ellos debe ser erradicada. Esto según el islamismo extremo. Y finalmente tenemos los cristianos. Creen en un Dios monoteísta, trinitario. Y esta es la creencia de que en un solo ser existe una coigualdad entre diferentes personas, siendo un solo Dios. A estas personas, que son 3, se les conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora empezamos a notar que el cristianismo se destaca de estas 3 debido a su creencia en la Trinidad. Creencia mal entendida por los judíos y considerada una blasfemia por el Islam. El cristianismo también se destaca de entre las religiones del mundo debido a que es la única religión que tiene una visión realista de la naturaleza humana. Y por lo tanto, el ser humano necesita un Salvador, porque por sí solo no puede acercarse a Dios. Al definir la naturaleza humana, el cristianismo encontró una necesidad: la necesidad de ser limpio, liberado y salvo. La mayoría de las religiones hablan y enseñan de la salvación,
pero por medio de la bondad o del mismo esfuerzo humano. Incluso al hablar de la salvación, todas las religiones proponen diferentes maneras para alcanzarlas, pero la mayoría falla al requerir un esfuerzo sobrehumano para lograrlo, pero se basan solamente en el esfuerzo humano para alcanzarlo. Y aquí es donde el cristianismo trae algo que él mismo llama las buenas nuevas de salvación. El cristianismo está en acuerdo con la necesidad de un esfuerzo sobrehumano para alcanzar la salvación, pero también ofrece una solución, al entender que el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de alcanzar tan altos requerimientos. En el récord histórico de Juan, aparece un momento en donde Jesús toca este tema. Recordamos que esta es una época en donde muchas religiones se habían encontrado. Los judíos habían sido conquistados por los griegos, y los griegos a su vez por los romanos. De pronto tienes 3 culturas y 3 religiones dominantes de la época, en donde se declaraba la necesidad de un salvador político, la otra enseñaba que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento, y la última dejaba en claro que era por medio del poder y las obras. En lo que estamos a punto de leer vemos una conversación entre Jesús y sus seguidores. Jesús conversa acerca de aquello que está a punto de suceder, y Tomás, un hombre que nació y creció en un mundo de religiones y culturas pluralistas, le pregunta acerca del camino a seguir. Ahora sí, leamos Juan 14 del 1 al 7. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy? No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Jesús, de una manera acertada, interseca 3 religiones. Atraviesa las 3 necesidades básicas de cada una de estas religiones y se coloca en el centro. Los romanos buscaban el camino, cómo alcanzar el poder, cómo conquistar todo el mundo conocido. Sus conexiones a nivel de calles y caminos eran nunca antes vistos. Todos los caminos llevaban a Roma. Los griegos eran los padres de la verdad. Todos los pueblos de la época lo sabían. Sabían que los griegos eran grandes pensadores, estrategas y filósofos. Y los judíos buscaban la vida. Buscaban alcanzar esa vida eterna que se les había prometido cuando Dios había bendecido a su patriarca. Jesús, en medio de esta sociedad pluralista, declara: sí, todas las religiones necesitan que te salves, pero a través de ninguna lo puedes lograr, porque no existe manera para que cumplas los requisitos. Pero yo, que provengo de Dios, soy la solución a este problema. Todas las religiones tienen una deidad y la necesidad de ser salvo para poder alcanzar una eternidad física, espiritual o energética. Pero solamente una propone que Dios se interesó en el hombre y en tener una relación personal con él. Y por eso se volvió hombre, para entregarse a sí mismo como el más alto requerimiento de salvación. Pero no quedó ahí, sino que resucitó al tercer día. Entonces, ¿conducen todas las religiones a Dios? Bueno, todas las religiones proponen un Dios diferente con naturaleza diferente y además un carácter diferente. Por lo tanto, todas las religiones tienen un Dios diferente y no es el mismo Dios. Después, todas las religiones tienen requisitos sobrehumanos a cumplir por humanos, según lo establece cada uno de los dioses. Pero solamente una propone una manera sobrehumana para alcanzar estos requerimientos. Y finalmente, interesantemente, todas las religiones muestran a su propio Dios, pero solamente una propone un Dios relacionable, un Dios al cual te puedes acercar. Por lo tanto, a pesar de que todas las religiones proponen a un Dios y proponen que es necesario ser salvo, la mayoría, excepto una, fallan al no buscar conducirte a Dios. Todas las religiones buscan que adores a un Dios, pero hay solo una que te muestra un camino para acercarte y tener una relación
con Dios. El cristianismo es la única religión que muestra ese camino para poder ser conducido a Dios. Enseña la verdad de la realidad de la naturaleza humana y la única manera para ser salvo. Y te muestra el cómo alcanzar una vida en donde amas a tu prójimo y a tu enemigo como a ti mismo. Una vida basada en humildad, también en la transformación del pensamiento, en el amor y en el sacrificio, pero guiados por Jesús. Entonces, finalmente, ¿conducen todas las religiones a Dios? La respuesta es no. Solamente una lo hace, y es a través de Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Todas las demás religiones te enseñan que hay un Dios al cual hay que adorar, sea el Dios que se llame, con el carácter que tenga, de la manera que se muestre. Pero hay una sola religión que te lleva a Dios y te permite acercarte a Él, tener una relación con Él y tener una eternidad a su lado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy. Recuerda que si quieres participar en nuestro podcast con una pregunta, puedes hacerlo enviando un video a yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. De nuevo, yopregunto@preguntasdifícilesacercadedios.com. El video debe incluir tu nombre, tu país, tu ciudad y tu pregunta. Ejemplo: hola, soy Pablo Mora, soy de San José, Costa Rica, y mi pregunta es: si nos escuchas a través de Spotify, que no se te olvide seguirnos. Y si nos estás oyendo por medio de YouTube, recuerda seguirnos, darle clic en la campanita y además darle like. No olvides compartir. Este podcast puede ser de mucha ayuda para alguien más. Nos escuchamos la próxima semana en nuestro 8º episodio de la primera temporada de Preguntas Difíciles acerca de Dios. ¡Chao! Preguntas difíciles acerca de Dios con Pablo Mora.